Estimados oyentes en diversos programas Voces con el Pueblo, mis hermanos y colegas Padre Edgar del Cid, Padre Toribio Pineda cuando estaba al aire y a quien deseamos pronta recuperación, y Padre Víctor Ruano, hemos hecho ver la importancia y lo crucial de estos meses y el impacto para el país. Nuestro hermano y colega Padre Víctor Ruano nos ha ofrecido artículos de análisis, de reflexión e información claves para leer y entender y aplicar en la realidad que estamos viviendo en estos meses determinantes para nuestra nación. Además, yo personalmente he traído en los últimos programas las declaraciones de la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, que fue una convergencia de la ciudadanía que aglutinó sectores de la sociedad en torno al bien común, en torno al rescate del Estado de Derecho y del país cooptado por mafias criminales. Ciertos sectores de la comunidad internacional han desempeñado un papel clave, han investigado a estas estructuras para identificarlas con nombre y apellido y han impulsado por medio de la CICIG en el pasado un proceso que ha sido el esfuerzo más profético de búsqueda de instauración de la justicia con el que ha contado Guatemala, razón por la que se unieron las fuerzas malignas del país para criminalizar y desmantelar la iniciativa de la CICIG. Pero no todo está terminado. Es momento de agradecer a cientos y miles de ustedes por su firmeza ciudadana, agradecer a quienes no han claudicado. Aprovecho también a agradecer el apoyo del periodista hermano Carlos Benqueichín y del padre Leonel Barahona para difundir estos programas. Estimados oyentes, si vemos en coherencia, aunque con diferente fuente de surgimiento, el proceso de la CICIG daba seguimiento al proceso de esclarecimiento histórico que han sido los procesos más peligrosos, pero más coherentes y prometedores que Guatemala ha tenido para su propia defensa. Peligrosos porque, como decía el obispo Gerardi, iluminando el compromiso cristiano, el obispo decía: ante los temas económicos y políticos mucha gente reacciona diciendo: ¿para qué se mete en esto la Iglesia? Quisieran que nos dedicáramos únicamente a los ministerios. Pero la Iglesia tiene una misión que cumplir en el ordenamiento de la sociedad, que incluye los valores éticos, morales y evangélicos. ¿Qué nos dicen los mandamientos?, preguntaba Gerardi. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y precisamente hacia ese prójimo tiene que dirigir su misión la Iglesia, concluía el obispo. Estimados oyentes, es Guatemala entera ese prójimo que necesita de nuestra ayuda para que se recupere y no para que sea enterrada bajo el poder de las mafias criminales. Esto no se logra con resignaciones ni comodidades, sino con conversión interna personal, con parresía profética y con acción cristiana determinante y decidida. Para quienes no entienden o no quieren entender el compromiso cristiano, Gerardi, recordando palabras del Papa Juan Pablo II, decía en su último discurso: el Papa Juan Pablo II nos dice, decía Gerardi, hablando a los laicos, redescubrir la dignidad de la persona humana constituye una tarea esencial de la Iglesia. Esta también fue la labor evangelizadora de Jesús. El Señor puso la dignidad de las personas como centro del Evangelio. Gerardi, con palabra certera y precisa, seguía diciendo, estimados oyentes, en otro párrafo de ese su último discurso: San Pablo hace 20 siglos hacía una afirmación que nuestra historia reciente le ha confirmado fehacientemente. Se está revelando desde el cielo la reprobación de Dios contra toda impiedad e injusticia humana, la de aquellos que reprimen con injusticia la verdad. La verdad en nuestro país ha sido torcida y acallada. Y aquí termina esa parte del párrafo, pero el obispo Gerardi seguía diciendo en los siguientes
párrafos que venían a continuación. Dios se opone inflexiblemente al mal en cualquier forma que se presente. La raíz de la ruina, de las desgracias de la humanidad, nace de una oposición deliberada a la verdad, que es la realidad radical de Dios y del hombre. Y esta realidad es la que ha sido intencionalmente deformada en nuestro país. Termina aquí el párrafo. Estimados oyentes, llamar mal al bien y llamar bien al mal es lo que viene ocurriendo en nuestro país y que los profetas han denunciado. La impunidad, la criminalización de los defensores del bien común, su judicialización y encarcelamiento espurio, la corrupción, que no es solamente desmantelar el presupuesto de la nación, sino también lo que ha venido haciendo el sistema de justicia, el Ministerio Público y otras entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos, que despilfarra los fondos en gastos personales, incumpliendo con las responsabilidades que el momento histórico exige en el país y poniéndose al servicio de estructuras criminales en quienes invierten los fondos institucionales. Estas batallas de resistencia, evitando que se sigan instalando mafias criminales o sus representantes en puestos importantes del Estado, son como las más grandes batallas espirituales que libramos cuando encaramos al mismo Satanás, como dirían los espiritualistas. Quedamos ante riesgos y peligros verdaderos que muchos no quieren ver porque se ponen al lado del mal justificándolo. Y por eso Gerardi en su último discurso antes de su muerte decía: años de terror y muerte han desplazado y reducido al miedo y al silencio a la mayoría de los guatemaltecos. La verdad es la palabra primera, la acción seria y madura que nos posibilita romper este ciclo de violencia y muerte y abrirnos a un futuro de esperanza y de luz para todos. Estimados oyentes, el camino de búsqueda y defensa del bien común es un camino profético y peligroso, porque implica encarar el mal que muchas veces está arraigado en el poderoso. Llámese poderoso al que se aparta de Dios, hace alianza con el maligno para servirlo y le vende alma, conciencia y vidas humanas sacrificadas a cambio de hacerle sentir temporalmente la sensación de sentirse un Dios sobre los demás, aplicando equivocadamente el poder al servicio del mal. Y esto es lo que ocurre en Guatemala, si somos sinceros al ponernos frente a la realidad en la que muchos buenos ciudadanos y ciudadanas han sido sacrificados. Y si no, veamos todo lo que ha hecho el Pacto de Corruptos y veamos lo que hizo con la actual presidenta de el CANJ, esta institución de los abogados en el país. Ese peligro es real, no es psicótico, y hay que tomar conciencia de ello. Gerardi lo dijo y era consciente. Lo dijo antes de morir y dio las claves para el afrontamiento. Gerardi dijo: este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y solo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. Ese mismo tono profético, estimados oyentes, lo vemos en los números 3, 4 y 5 del último comunicado de los obispos de Guatemala en conferencia de prensa el pasado 30 de enero de este año. En el punto número 3 de ese comunicado los obispos dijeron: Guatemala atraviesa una hora decisiva en el proceso de elecciones de segundo grado, en el cual se elegirán magistrados del Tribunal Supremo Electoral TSE y de la Corte de Constitucionalidad CC, al Contralor General de Cuentas CGC y al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público MP, cuyas designaciones tendrán un impacto directo en la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Y siguen diciendo los obispos, literalmente: consideramos asimismo que la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, es fundamental y debe realizarse con transparencia y legalidad, ya que además de ser un cargo académico, constituye un eje de poder político y judicial. Estimados oyentes, el párrafo que escuchamos es suficientemente claro. Atención. A continuación, en el párrafo número 4, los obispos dicen: exhortamos a las comisiones de postulación y al Congreso de la República y los otros organismos involucrados a actuar con honestidad, sentido social, responsabilidad constitucional, respeto al Estado de Derecho, apego al marco legal, transparencia y pluralismo político, a fin de seleccionar a profesionales que demuestren, y lo digo pausado, estimados oyentes, que demuestren capacidad, idoneidad y honradez. Y aquí va el párrafo número 5, en el que dijeron literalmente los obispos: en el ámbito nacional, esta es una oportunidad propicia para depurar instituciones cuyo papel es fundamental en la implementación de la justicia. Oigan, estimados oyentes, los prelados dicen: aprovechemos el momento, ya que las crisis son siempre oportunidad de cambios profundos que pueden marcar un mejor futuro. Y siguen diciendo los obispos en este párrafo 5: la esperanza es una urgencia vital para que nuestro pueblo, en el que la desconfianza en el sistema democrático y en general en la política ha crecido, especialmente entre los jóvenes. Y agregan los obispos: que no sean el crimen organizado, la extorsión y el sicariato los actores principales de nuestra sociedad. Todo esto dicho es clave, estimados oyentes. Y para decirlo con nombres y apellidos, y por eso tiene sentido la limpia en la USAC, evitando dar cargos a las estructuras del mal y el resto de estructuras instaladas por Yamatei y su pacto de corruptos. Por eso son importantes las caminatas y manifestaciones pacíficas estos días de los pueblos originarios en las calles de la antigua Guatemala. Caminatas que desembocan en el Hotel Casa Santo Domingo, que es el escenario donde personajes como Consuelo Porras, Curruchiche y otros patalean por perpetuarse en otros puestos claves del Estado para seguir sirviendo al pacto de corruptos de Yamatei, Ricardo Méndez Ruiz y la pandilla que se alarga a varias instituciones claves del Estado. Es en Hotel Casa Santo Domingo, escogido por el pacto de corruptos, donde desembocan las caminatas de los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad, con toda razón, como ya se ha dicho hartamente y se repite desde hace años, señalando todo el daño que vienen haciendo a la nación. Consuelo Porras y Compañía Limitada, señaladas por la lista Engel y más de 40 países, otros que no están en esta lista, pero son de los mismos, esos y otras estructuras criminales no pueden tener esos cargos estatales tan importantes para los guatemaltecos. Por eso las manifestaciones pacíficas en las calles de la antigua Guatemala estos días vuelven a decir con firmeza: fuera Consuelo Porras y su pandilla de mafias criminales. Estimados oyentes, gracias por su atención. Termino aquí el programa de hoy. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía
y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.